El sol comenzaba a ponerse sobre el tranquilo vecindario mientras Leila y su hijo adolescente Jamal paseaban por las calles. Sus sombras se extendían a lo largo de la acera. Leila, una mujer negra de unos 40 años, era conocida por su comportamiento tranquilo y sereno como consultora de derechos humanos. Había pasado años enseñando a las personas cómo navegar por la injusticia con dignidad y resiliencia. Su trabajo era respetado y su comunidad la admiraba como una figura de fortaleza silenciosa. Jamal, su hijo de 15 años, caminaba a su lado escuchando atentamente mientras compartía lecciones del seminario que acababa de dirigir. La velada estaba destinada a ser una conclusión pacífica para un largo día, y Lea estaba agradecida por el tiempo para conectarse con su hijo. Jamal siempre había admirado el aplomo de su madre, especialmente frente a la adversidad. Ella lo había criado para creer en la justicia, la resiliencia y el poder del conocimiento. Lila a menudo decía que la verdadera fuerza no se trataba del poder físico, sino del autocontrol y la sabiduría. Jamal se tomó estas lecciones en serio. Aunque a veces se preguntaba hasta dónde podían llegar la paciencia y la calma cuando se enfrentaban a una verdadera agresión, mientras caminaban le preguntó a su madre, «Pero mamá, ¿qué pasaría si alguien simplemente no quiere escuchar? ¿Qué pasa si quieren hacerte daño sin importar lo que digas?» Lea sonrió suavemente reconociendo la tensión entre su impulso juvenil por la justicia y la calma y moderación que ella había cultivado a lo largo de los años. «Hijo, hay gente en este mundo que actúa por miedo y enojo, ven lo que no entienden como una amenaza, pero si dejas que su enojo te enoje ya han ganado. A veces la lucha más difícil es mantener la calma cuando todo dentro de ti te dice que luches. Cuanto más control tengas sobre ti, menos poder tendrán sobre ti». Jamal asintió tratando de absorber su sabiduría, aunque no podía quitarse la sensación de que le costaría mantener la calma si alguien trataba a su madre injustamente. Pasaron por una pequeña tienda de comestibles, las luces parpadeaban mientras el dueño se preparaba para cerrar por la noche. Era una tarde típica del tipo que se sentía segura, casi rutinaria. Pocos sabían que la seguridad estaba a punto de hacerse añicos a unas pocas cuadras de distancia. El oficial Greg Thompson estaba terminando su patrulla. Thompson tenía unos 30 años. Un oficial experimentado con reputación de ser estricto, casi agresivo, especialmente con personas que pensaba que no pertenecían. Thompson había crecido en un pequeño pueblo predominantemente blanco y había llevado consigo ciertos prejuicios a su carrera, aunque nunca lo decía en voz alta. Se sentía incómodo cuando veía a gente de color en lo que consideraba buenos vecindarios donde pensaba que estaban fuera de lugar esta noche. Thompson estaba de mal humor. Acababa de salir de una acalorada discusión con su supervisor por un incidente la semana anterior. Lo habían reprendido por ser demasiado brusco durante un arresto, y eso lo dejó amargado y a la defensiva. Le molestaba el hecho de que la gente fuera demasiado sensible en estos días. Escrutaban constantemente cada uno de sus movimientos. Para él, solo estaba haciendo su trabajo manteniendo el orden de la manera que creía adecuada mientras conducía por la calle. Los ojos de Thompson se fijaron en Lea y Jamal. Algo en ellos desencadenó sus desgastados instintos. No parecían ser de por aquí, al menos no para él. No importaba que simplemente estuvieran caminando a casa en su mente. Eran sospechosos solo por estar allí, ignorando su entrenamiento y pasando por alto cualquier llamada de refuerzos. Thompson decidió acercarse a ellos por su cuenta. Detuvo su coche patrulla en la curva, salió y se ajustó el cinturón mientras caminaba hacia ellos, irradiando un falso aire de autoridad que rápidamente se convirtió en intimidación. Lea notó el auto de policía e instintivamente tomó la mano de Jamal. «Mantén la calma», susurró. «No hemos hecho nada malo». Jamal sintió que la mano de su madre se apretaba alrededor de la suya, un gesto sutil pero poderoso de tranquilidad. Trató de recordar sus palabras sobre el autocontrol, pero podía sentir una chispa de ansiedad arrastrándose. Había visto videos, escuchado historias de amigos sobre encuentros con la policía, que no terminaron bien. Podía sentir que su corazón comenzaba a acelerarse. «Buenas noches, gente». Thompson dijo que su voz teñida de una cortesía forzada que solo velaba levemente su sospecha. Miró a Laya de arriba a abajo, y luego desvió su mirada hacia Jamal, evaluándolos con una intensidad que era todo menos amable. «¿Vives por aquí?» Leila mantuvo la calma y lo miró a los ojos sin pestañear. «Sí, oficial, solo vamos de camino a casa». Mantuvo su tono neutral, cortés pero firme, como se había acostumbrado a hacer en esas situaciones, pero Thompson no buscaba respuestas corteses, quería sumisión, cumplimiento, la aceptación silenciosa de que él estaba a cargo. En cambio, vio a una mujer que claramente no estaba intimidada y eso le hizo pensar, «Te ves un poco fuera de lugar». Dijo que sus palabras estaban cargadas de una agresión apenas velada. «¿Tienes alguna idea sobre ti?» Jamal sintió que se le retorcía el estómago. Podía sentir la hostilidad en el tono del oficial, la forma en que le habló a su madre como si fuera sospechosa. Apretó los puños. El consejo de su madre resonó en su mente. «Mantén la calma, no dejes que vean tu enojo». Pero fue difícil, más difícil de lo que había imaginado.
Lila metió la mano con calma en su bolso y sacó su identificación. Se la entregó sin decir una palabra. No había hecho nada malo y no tenía nada que ocultar. Thompson le arrebató la identificación de la mano sin apenas mirarla antes de devolverla y chico, ¿dónde está tu identificación? El corazón de Jamal latía con fuerza. No esperaba que lo interrogaran. No tengo ninguna conmigo, señor, respondió tratando de mantener su voz firme. Los ojos de Thompson se entrecerraron. ¿Es eso así? Vagando por aquí sin identificación parece sospechoso. ¿No cree? Lea dio un paso adelante ligeramente colocándose entre Jamal y Thompson. Oficial, mi hijo no está obligado a llevar identificación. Solo nos dirigimos a casa. El rostro de Thompson se oscureció. No estaba acostumbrado a ser desafiado, especialmente no por alguien que es inferior. Da un paso atrás, señora. Ordenó con la mano flotando sobre su funda. Haré las preguntas aquí. Jamal sintió que su pulso se aceleraba. Una oleada de miedo mezclado con ira. Quería hablar para decirle a este hombre que retrocediera, pero la presencia de su madre lo mantuvo firme. La actitud tranquila de Lea parecía actuar como un escudo que lo protegía incluso cuando ella misma se enfrentaba a la agresión de Thompson. ¿Hay una razón para esto? Oficial, preguntó Lea con voz tranquila, aunque Jamal podía sentir la tensión en sus palabras. No hemos hecho nada malo y solo intentamos llegar a casa. Thompson, se burló. La gente como tú siempre tiene algo que ocultar, solo responde las preguntas, y tal vez no tenga que llevar esto más lejos. Jamal sintió un destello de indignación ante las palabras del oficial. Gente como tú. La frase permaneció en su mente, un duro recordatorio de la discriminación que había sido criado para comprender y resistir. Podía sentir la mano de su madre apretarse en su brazo, una señal silenciosa para mantenerla calma mientras la tensión entre ellos se espesaba. La postura de Thompson se volvió más agresiva. Lila vio la forma en que miraba a su hijo, la hostilidad apenas disimulada en sus ojos. Ella sabía que esto podría salirse de control si no lo manejaban con cuidado. Se había encontrado con hombres como Thompson antes, hombres que veían la autoridad como un medio de control en lugar de protección, y ella entendía el peligro de provocarlo más, pero a pesar del miedo creciendo dentro de ella, Lila se negó a dar marcha atrás. Mantuvo su mirada firme, encontrando la mirada de Thompson con una resolución inquebrantable a su lado. Jamal respiró profundamente, sacando fuerza del coraje de su madre. Le habían enseñado que el respeto se ganaba, no exigió, y no estaba dispuesto a dejar que este oficial lo menospreciara a él o a su madre. En ese momento Jamal se dio cuenta de que todo lo que su madre le había enseñado sobre la dignidad, la resiliencia, la firmeza ante la injusticia, se estaba poniendo a prueba. Esta no era una lección en un aula segura o una discusión familiar en la mesa. Esto era realmente crudo y estaba sucediendo frente a él, y sabía que tendría que convocar cada gramo de fuerza y autocontrol para proteger los valores que su madre le había inculcado. Mientras Thompson continuaba su asalto verbal, Leila y Jamal se mantuvieron firmes uno al lado del otro, negándose a ser intimidados. Este era solo el comienzo, pero en ese momento ambos supieron que enfrentarían lo que viniera después juntos, unidos por un vínculo que ninguna cantidad de agresión u odio podría romper. La irritación de Thompson estaba creciendo. Su rostro se endureció mientras miraba entre Lea y Jamal, su mandíbula se apretó con fuerza. No estaba acostumbrado a este tipo de resistencia, especialmente no de una mujer que no encajaba en su idea de alguien que debería tener confianza. En su presencia el desafío tranquilo en los ojos de Lila lo inquietó y le molestó la sensación de que las personas como ella no debían mirarlo a los ojos, y mucho menos cuestionar su autoridad. Con una calma forzada que apenas enmascaraba su agresión, dio un paso más cerca de Lila. Escuche, señora, se burló. Les hice a ambos una pregunta y espero respuesta sin. La actitud. Lea mantuvo su voz firme aunque podía sentir a Jamal tensarse junto a ella. Oficial, con el debido respeto hemos respondido a sus preguntas. Le dijimos que vamos camino a casa, no hay necesidad de intensificar esto. Los ojos de Thompson se entrecerraron y dio otro paso adelante. Su lenguaje corporal se volvió más imponente, casi amenazante. Intensifica, solo estoy haciendo mi trabajo, ya sabes, mantener este vecindario seguro, dijo, su tono goteando insinuación, y si no quieres problemas tal vez deberías mostrar un poco de respeto. La paciencia de Lila se estaba agotando, pero se mantuvo firme. Podía sentir a Jamal a su lado. Su respiración se aceleró y puso una mano suave sobre su hombro para calmarlo. Oficial, no hemos hecho nada malo, por favor, déjenos irnos. Jamal sintió que su sangre hervía mientras escuchaba las amenazas veladas de Thompson. La calma de su madre fue un pequeño consuelo, pero no fue suficiente para calmar la ira que crecía dentro de él. Miró a Thompson, sus ojos desafiantes. ¿Por qué nos tratas así? Solo caminamos a casa, no tienes ninguna razón para detenernos. La expresión de Thompson cambió, un destello de irritación mezclado con algo más oscuro. No estaba acostumbrado a que los adolescentes le hablaran de esta manera, especialmente en un niño negro que en su mente debería saber cuál es su lugar. Se inclinó acercándose a Jamal, su voz bajó a un susurro amenazador. ¿Cómo hablas, niño?
No acepto los labios de nadie, especialmente no de niños bocazas como tú. Los instintos protectores de Leah se encendieron y dio un paso adelante colocándose entre Thompson y Jamal. Es suficiente, oficial, mi hijo no ha hecho nada malo, y yo tampoco. No tienes derecho a hablarnos de esta manera. Los ojos de Thompson parpadearon con ira, enderezó su mano a la deriva, el bastón en su cinturón. Oh, no tengo el derecho, creo que estás olvidando quién está a cargo aquí. Jamal sintió que sus puños se apretaban. Involuntariamente su mente corría a través de todo lo que su madre le había dicho alguna vez sobre mantener la calma, pero la falta de respeto, el tono, las amenazas apenas veladas, era casi demasiado para soportar. Quería gritar para decirle a este hombre que retrocediera, pero la presencia constante de su madre lo mantuvo bajo control. Thompson se burló mirando a Leila con abierto desdén. La gente como tú siempre piensa que puede hacer lo que quiera, caminar por donde no pertenece, responder cuando te dicen que respondas una pregunta simple, pero adivina que estoy aquí para asegurarme de que todos sigan las reglas. La voz de Leila permaneció controlada aunque sus manos temblaban levemente. No estamos rompiendo ninguna regla oficial, solo estamos tratando de ir a casa. Thompson se rió entre dientes, pero no había humor en eso. ¿Crees que solo voy a creer en tu palabra? No creo que necesito mirar más de cerca. Le hizo un gesto a Jamal. Empecemos con él. Vacía tus bolsillos, chico. Jamal se congeló. Esto fue el momento que había temido, el momento que su madre le había advertido tantas veces. Sabía que no tenía nada en sus bolsillos que pudiera considerarse sospechoso, solo su teléfono y una pequeña libreta, pero no se trataba de lo que tenía, se trataba de lo que este oficial pensaba que podría tener. Se trataba de control sobre el poder, sobre hacerle sentir que no tenía más opción que someterse. La voz de Lila cortó el silencio. Mi hijo no necesita vaciar sus bolsillos, no tienes ninguna razón para sospechar de él de nada. Esto es acoso. Los ojos de Thompson brillaron con ira. Señora acosadora, te estoy dando la oportunidad de cooperar, pero si quieres hacer esto difícil, puedo hacerlo mucho más difícil para los dos. Miró a Jamal con una mirada fría y desafiante. No quieres saber qué pasa si no escuchas. El corazón de Jamal latía con fuerza, pero se mantuvo firme, sintiendo la fuerza silenciosa de su madre a su lado. No tengo nada que ocultar, dijo tratando de mantener su voz firme, pero tampoco tengo que hacer lo que me pides porque no he hecho nada malo. Thompson dio un paso más cerca, su rostro estaba a solo unos centímetros del de Jamal. ¿Crees que eres inteligente, eh? ¿Crees que puedes hablar para salir de esto? Se burló, su voz se redujo a casi un gruñido. Será mejor que te levantes, niño, antes de que te metas en problemas reales. Leah podía sentir la situación en espiral, la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Sabía que Thompson estaba tratando de provocarlos para obtener una reacción que pudiera usar como excusa para ir más allá, pero también sabía que no podían simplemente dar marcha atrás. Ceder significaría renunciar a su dignidad, su derecho a simplemente existir sin ser tratados como sospechosos. Puso una mano tranquila sobre el hombro de Jamal, su toque lo castigó, luego miró a Thompson directamente a los ojos, su mirada inquebrantable. Oficial, no nos dejaremos intimidar, estás fuera de lugar y ahora lo sabes, a menos que tengas una razón legítima para detenernos, nos iremos. El rostro de Thompson se retorció de furia, no había esperado esto, estaba acostumbrado a que la gente se acobardara para dar marcha atrás en el momento en que afirmó su autoridad, pero esta mujer con su tranquila defiance y su inquebrantable dignidad lo estaba haciendo sentir impotente de una manera que lo enfurecía. Estaba perdiendo el control de la situación y era un sentimiento que no podía tolerar sin previo aviso. Extendió la mano y agarró el brazo de Leah. Sus dedos se clavaron en su piel con una fuerza innecesaria. No irás a ninguna parte, gruñó. ¿Crees que puedes simplemente alejarte después de faltarme el respeto? La ira de Jamal surgió rompiendo la moderación que había luchado tanto por mantener. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo maltrataban a su madre. No después de todo lo que ella le había enseñado sobre defender lo que era correcto. Dio un paso adelante. Su voz se llenó de un coraje que no sabía que poseía. Déjala ir. Thompson lo fulminó con la mirada. Su agarre se apretó en el brazo de Leah. ¿O qué, niño, vas a intentar algo? Adelante, alégrame el día. Leila hizo una mueca cuando los dedos de Thompson se clavaron más profundamente, pero se obligó a mantener la calma por el bien de Jamal. Se encontró con la mirada de su hijo, instándolo en silencio a mantener el control. Jamal, dijo suavemente, recuerda lo que te enseñé. El pecho de Jamal se agitó con el esfuerzo de contener su furia. La voz de su madre lo calmó, le recordó la fuerza que viene del control al negarse a dejar que la ira dicte sus acciones. Dio un paso atrás, sus manos se relajaron aunque sus ojos permanecieron desafiantes. Thompson sonrió confundiendo la moderación de Jamal con miedo. Eso es lo que pensé, ustedes son todos iguales, hablan mucho, pero cuando se trata de eso no tienen las agallas. La voz de Leila era apenas un susurro, pero tenía una resolución inquebrantable. No le tenemos miedo, oficial, no vamos a darle la reacción que
Que quiere puede intentar intimidarnos pero conocemos nuestros derechos. Thompson se burló soltando su brazo con un fuerte empujón, los fulminó con la mirada, su pecho agitado, claramente frustrado por no haber roto su espíritu, abrió la boca para decir algo más, pero las palabras se atascaron en su garganta. Por primera vez sintió un destello de duda, como si estuviera comenzando a darse cuenta de que esto no iba a terminar como él pretendía. Leila y Jamal permanecieron juntos lado a lado, su determinación inquebrantable. En ese momento, Thompson comprendió que había conocido algo más fuerte que su autoridad, una familia unida por la resiliencia y la dignidad, negándose a ser intimidada por el miedo, y por primera vez se preguntó si había cometido un error. Thompson dio un paso atrás, evaluando la situación con creciente frustración. Había tenido la intención de intimidar a Leila y Jamal para que obedecieran, pero su resiliencia, su falta de voluntad para dar marcha atrás, se estaba metiendo bajo su piel. Su mente corría buscando una manera de recuperar el control para reafirmar su autoridad sobre ellos. Podía sentir las miradas de algunos transeúntes que se habían detenido cerca, mirando con curiosidad la escena que se desarrollaba. El hecho de que la gente estuviera mirando solo intensificó su necesidad de establecer el dominio. Leila, sintiendo la frustración de Thompson, respiró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él con una calma inquebrantable. No iba a dejar que la intimidara. No cuando su hijo la estaba mirando, no después de todo lo que había pasado para enseñarle a Jamal el valor de la resiliencia y la dignidad. Ella lo sabía, se trataba de algo más que solo este momento, se trataba de mostrarle a Jamal que no tenían que someterse al abuso, que podían mantenerse firmes incluso frente a la hostilidad injustificada. Jamal estaba a su lado, su cuerpo tenso, listo para reaccionar. Thompson hizo otro movimiento, podía sentir su corazón latiendo con cada latido, un recordatorio de la ira que hervía a fuego lento debajo de su superficie. Cada instinto le decía que luchara para proteger a su madre de la agresión de este hombre, pero la presencia de su madre, su calma inquebrantable, lo mantuvo firme. Sabía que esta era su forma de enseñarle una lección de fuerza, una que iba más allá de la represalia física. Pero Thompson no había terminado, no podía dejar que se alejaran, no después de que habían cuestionado su autoridad frente a los espectadores. Su orgullo no lo permitiría. Dio un paso más cerca, su mano una vez más flotando cerca de su bastón, como si estuviera considerando si podía intensificar las cosas aún más sin enfrentar las consecuencias él mismo. El hecho de que Leila y Jamal se hubieran negado a acobardarse, que lo habían mirado a los ojos con desafío, era algo que no podía tolerar. Está bien, se burló, su voz goteando con una cortesía forzada que apenas enmascaraba su desprecio, ya que ambos creen que están por encima de seguir órdenes. Creo que es hora de una investigación más exhaustiva. Su mano se apretó alrededor del bastón en su cinturón, una amenaza silenciosa. Veamos, ¿qué estás escondiendo realmente? La expresión de Leah permaneció tranquila, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Ella sabía que Thompson estaba buscando cualquier excusa para justificar sus acciones, para empujarlos a un rincón donde pudiera afirmar que se resistían, pero ella se negó a dejarlo tener esa satisfacción. No tenemos nada que ocultar, oficial, dijo en voz baja, pero apreciaría que respetaras nuestros derechos. La mueca de Thompson se amplió. ¿Verdad crees que estás en posición de hablar de eso? La voz de Raz bajó a un tono amenazante. Bajo aquí afuera, yo decido lo que es correcto y lo que no, y no tomo con amabilidad a las personas que crees que son demasiado buenas para responder unas pocas preguntas simples. Jamal no pudo contenerse más. Hemos respondido a tus preguntas, dijo su voz firme, a pesar de la ira burbujeando debajo de la superficie. ¿Eres tú el que sigue presionando esto? Los ojos de Thompson se fijaron en Jamal, su rostro se oscureció. Disculpe, no recuerdo haber pedido su opinión, muchacho. Jamal no se inmutó. Solo digo que no hemos hecho nada malo. ¿Por qué nos trata como criminales? La mano de Thompson se movió sobre su bate. Su agarre se apretó mientras daba un paso más cerca de Jamal, elevándose sobre él. Tienes una bocaza para alguien que no está en posición de responder. Tal vez deba enseñarte un poco de respeto. Leila se interpuso entre ellos. Su voz era aguda pero controlada. Deje a mi hijo en paz. Oficial, no ha hecho nada malo. Ninguno de los dos tiene esto. Acoso. El rostro de Thompson se contorsionó por la ira. Acoso. ¿Quieres ver el acoso? Puedo mostrarte exactamente cómo se ve el acoso. Extendió la mano y agarró a Jamal por el brazo. Su agarre era áspero e inflexible. Jamal sintió una oleada de miedo, pero se obligó a mantenerse firme. Se negó a darle a Thompson la satisfacción de verlo estremecerse. El corazón de Leila latía con fuerza mientras veía a Thompson manejar a su hijo con una fuerza innecesaria. Déjalo ir, dijo. Su voz tenía un filo. Rara vez se usa ahora. Thompson la ignoró, su mirada fija en Jamal. Tal vez si aprendes a mantener la boca cerrada te mantendrás fuera de problemas en el futuro. Se burló, apretó su agarre y Jamal reprimió el impulso de liberar su brazo, sabiendo que cualquier movimiento repentino podría intensificar la situación aún más. Leah se acercó, su voz ahora una tormenta apenas contenida. Dije, déjalo ir. Thompson giró la cabeza para mirarla, su burla se amplió. ¿O qué crees? ¿Puedes decirme cómo hacer mi trabajo? Soltó
el brazo de Jamal pero lo empujó hacia atrás con brusquedad obligándolo a tropezar antes de recuperar el equilibrio. Los puños de Jamal apretaron sus nudillos poniéndose blancos mientras luchaba por mantener su ira bajo control. Quería gritar para contraatacar, pero la presencia de su madre lo castigó recordándole sus lecciones sobre la importancia del control. Respiró profundamente obligándose a mantenerse erguido para encontrarse con la mirada de Thompson, sin miedo el rostro de Thompson retorcido. Por la frustración podía sentir que no los estaba rompiendo, que sus tácticas de intimidación no estaban funcionando. El hecho de que todavía estuvieran allí de pie, tranquilos y desafiantes, solo agregó combustible a su ira. Miró a la pequeña multitud que se había reunido, algunas personas observando con preocupación, algunos susurrando entre ellos. La presencia de testigos lo hizo más cauteloso, pero también aumentó su necesidad de establecer el control. No podía permitirse el lujo de parecer débil frente a estas personas, especialmente no después de que su autoridad había sido desafiada. Está bien, dijo lentamente, su voz goteando con descendencia, si no van a cooperar, tendré que registrarlos a ambos solo para asegurarme de que no llevan nada sospechoso. La mandíbula de Leah se tensó, sabía que Thompson no tenía bases legales para un registro, y solo lo estaba usando como excusa para afirmar su poder. No hay razón para un oficial de registro, no hemos hecho nada malo y lo sabes. La mueca de desprecio de Thompson se volvió divertida. No recuerdo haberte pedido tu opinión sobre lo que puedo y no puedo hacer. Miró a los ojos estrechándose empezando con tu niño vacía tus bolsillos. Ahora Jamal miró a esta madre, la incertidumbre parpadeando en sus ojos. Sabía que ella le diría que mantuviera la calma para obedecer, pero cada fibra de su ser resistía la idea de someterse al abuso de poder de este hombre. Podía sentir el calor de la humillación subiendo en su pecho, la indignidad de ser tratado como un criminal simplemente por existir. Pero Leila le dio un ligero asentimiento, su expresión instándolo a mantener la calma para mantenerse concentrado. Ella sabía lo importante que era evitar darle a Thompson cualquier excusa para escalar la situación aún más. De mala gana Jamal metió la mano en sus bolsillos sacando su teléfono y un pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. Thompson tomó los artículos examinándolos con una mueca burlona. ¿Qué es esto?, preguntó hojeando el cuaderno con una mirada de desdén. ¿Eres algún tipo de escritor, niño? Jamal no respondió, su mandíbula se apretó mientras veía a Thompson invadir su privacidad con una retorcida sensación de satisfacción. Podía sentir el peso de la presencia constante de su madre a su lado, recordándole que aguantara para resistir el impulso de arremeter. Después de unos momentos, Thompson le devolvió el cuaderno a Jamal. Las páginas se dispersaron ligeramente mientras estaba a sus pies. Nada interesante, murmuró con decepción, como si hubiera estado esperando encontrar algo incriminatorio. Se volvió hacia Leah. Tu turno. Leila sintió una oleada de ira cuando miró a Thompson, pero se obligó a obedecer sabiendo que resistirse solo le daría una excusa para prolongar su terrible experiencia. Le entregó cuidadosamente sus pertenencias, su expresión impasible mientras Thompson rebuscaba entre sus cosas con el mismo desdén que le había mostrado a Jamal. Mientras buscaba en el rostro de Thompson, retorcido por la frustración, al darse cuenta de que no iba a encontrar nada que justificara su acoso, su agarre se apretó sobre las pertenencias de Leila y por un breve momento se preguntó si arremetería, si su necesidad de control lo llevaría a cruzar una línea aún más peligrosa. Pero luego, Thompson soltó un suspiro agudo y le arrojó sus cosas con una ira apenas disimulada. Bien, escupió, estás limpia por ahora. Los miró con una mueca de desprecio. Su voz goteaba con una mezcla de frustración y resentimiento. Pero no pienses ni por un segundo que no estaré viendo a gente como tú. Siempre encuentran una manera de causar problemas. Leila respiró profundamente para tranquilizarse mientras recogía sus pertenencias. Se encontró con la mirada de Thompson con una calma inquebrantable, negándose a dejar que sus palabras la afectaran. Gracias por su tiempo, oficial, dijo. Su voz era tranquila, pero Fernand, Jamal vio como su madre se volvía, su compostura inquebrantable, y le hizo un gesto para que la siguiera. Podía sentir la tensión que aún irradiaba de ella, pero su control, su gracia ante una hostilidad tan flagrante lo llenó de una renovada sensación de orgullo. Se había mantenido firme, le había mostrado cómo era la verdadera fuerza, y él estaba decidido a llevar esa lección adelante. Mientras se alejaban, la mirada de Thompson los siguió, su rostro retorcido por una rabia apenas contenida. Había sido derrotado, sus intentos de intimidación y control, destrozados por su quiet resilience. Leila y Jamal se alejaron de Thompson a su ritmo tranquilo pero decidido, cada paso una afirmación de su dignidad. Jamal sintió una extraña mezcla de emociones burbujeando dentro de él, en su enojo de madre hacia el oficial y una inquietud persistente por lo que acababa de suceder. La calma inquebrantable de su madre le había dado fuerza, pero no podía deshacerse de la sensación de que habían escapado por poco de algo mucho peor. Cuando doblaron la esquina dejando a Thompson y la pequeña multitud detrás, Jamal finalmente exhaló un suspiro que no se había dado cuenta que estaba sosteniendo a mamá. Eso era él. Luchó por encontrar las palabras. ¿Cómo permaneciste tan tranquilo? Era horrible. Leila miró a su hijo, su expresión se suavizó mientras colocaba una mano tranquilizadora sobre su hombro. Jamal
siempre habrá gente que intente hacerte sentir pequeño, gente que cree que es mejor que tú solo por el color de tu piel o de dónde vienes, pero no puedes dejar que tengan ese poder sobre ti. Mantener la calma es nuestra forma de negarnos a darles el control. Jamal asintió, tratando de absorber sus palabras, pero aún podía sentir la ira a fuego lento en su pecho. Lo sé, mamá, pero veces parece que no es suficiente como simplemente estar ahí parado y dejar que nos traten de esa manera, es dejar que ganen los ojos de Leah. Se suavizaron mientras lo abrazaba suavemente. No es fácil, lo sé, y desearía que no tuvieras que aprender estas lecciones tan joven, pero recuerda, Jamal, cada vez que nos negamos a rebajarnos a su nivel, cada vez que nos alejamos con nuestra dignidad intacta, les estamos mostrando que no tienen el poder de definir quiénes somos. Eso también es una victoria, incluso si no lo parece. Jamal suspiró. Las palabras de su madre se asentaron en su corazón, incluso mientras luchaba con el peso de lo que acababan de experimentar, pero antes de que pudiera responder, una voz fuerte y repentina rompió su momento de silencio. Oye, tienes que parar ahí mismo. Ambos se giraron para ver al oficial Thompson, irrumpiendo en la esquina, su cara roja de furia. Parecía que no los había dejado ir. Después de todo, una oleada de terror atravesó a Jamal, pero se robó plantando sus pies firmemente al lado de su madre. No estaba dispuesto a dejar que esto sucediera. El hombre no lo intimidó a él ni a su madre más. Lila se movió instintivamente frente a Jamal, protegiéndolo con su cuerpo. Oficial, ya hemos cumplido con sus solicitudes. Solo estamos tratando de ir a casa. Por favor, déjenos. Son se burló. Sus ojos brillaban de ira. Déjelo en paz. Oh, le encantaría eso. ¿No es así? Gente como usted cree que puede simplemente alejarse de la autoridad. Cree que puede faltarme el respeto frente a todas esas personas y simplemente irse. La mandíbula de Lila se tensó, pero permaneció tranquila. Nadie le faltó el respeto, oficial. Respondimos sus preguntas e hicimos lo que pidió. Ahora tenemos todo el derecho de irnos. Los ojos de Thompson se entrecerraron y dio un paso más cerca. Su voz se redujo a un susurro amenazador. No creo que lo entienda, señora. Yo decido cuándo puede irse y ahora mismo no tengo ganas de dejarla. Simplemente aléjese. La ira de Jamal aumentó de nuevo y podía sentir sus puños apretándose a los costados. Quería gritar para decirle a este hombre que los dejara en paz, pero recordó las lecciones de su madre, sus advertencias sobre manteniendo la calma, sobre no darle a gente como Thompson la reacción que estaban buscando, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez podía ver que Thompson no solo estaba tratando de intimidarlos, estaba furioso, humillado por su desafío, y buscando cualquier excusa para recuperar el control. Leila, sintiendo el peligro, habló con una voz calmada y firme. Oficial, por favor, no hemos hecho nada malo, no hay necesidad de esto. La cara de Thompson se torció en un ceño feo. Oh, creo que hay mucha necesidad. ¿Crees que eres mejor que yo caminando por aquí como si fueras el dueño del lugar? Respondiendo, actuando como si fueras intocable, dio un paso aún más cerca, su voz baja y llena de veneno. Voy a enseñarles una lección a ambos. El corazón de Jamal se aceleró. Podía ver el cambio en la conducta de Thompson, la forma en que su mano se cernía sobre su bastón, la oscuridad en sus ojos que traicionaba sus intenciones. Esto ya no se trataba solo de intimidación, esto era personal, y Thompson estaba buscando una excusa para arremeter sin previo aviso. Thompson extendió la mano y agarró a Jamal por el cuello, tirándolo hacia adelante con fuerza innecesaria. Jamal jade, o con acento agudo, tropezando mientras trataba de recuperar el equilibrio. ¿Qué estás haciendo? Se las arregló para ahogar su voz tensa. Los ojos de Leah brillaron con una furia protectora. Dio un paso adelante, su voz firme, pero llena de advertencia. Suelta a mi hijo ahora mismo. Thompson se burló apretando su agarre en el collar de Jamal. Creo que tu chico necesita aprender algo de respeto, escupió, su voz llena de desprecio. Tal vez un caballero en una celda le enseñará a mantener la boca cerrada. Jamal luchó contra el agarre de Thompson, sintiendo una oleada de ira e impotencia. Quería empujar al oficial para contraatacar, pero podía ver la rabia en los ojos de Thompson, la forma en que estaba esperando cualquier excusa para intensificar las cosas aún más. La voz de Leila sonó aguda y oficial al mando. Thompson, suéltalo ahora. Thompson la miró, su expresión retorcida por la rabia. Por un momento parecía que podría ignorarla, pero luego lentamente soltó el cuello de Jamal, empujándolo hacia atrás con brusquedad. Jamal tropezó y se recuperó justo a tiempo para evitar caer. Leila se interpuso entre ellos, su mirada dura e inflexible. Nos vamos, no hay razón para que continúes esto. Los labios de Thompson se curvaron en una mueca. ¿Crees que puedes decirme qué hacer? Él extendió la mano para agarrar su bate, apretándolo con fuerza. Estás cometiendo un gran error, señora. El corazón de Jamal latía con fuerza mientras veía al oficial levantar ligeramente el bastón. La amenaza era clara. Podía ver a su madre tensar su cuerpo posicionado protectoramente frente a él. Sabía que ella no se echaría atrás, no después de todo lo que habían pasado, pero también sabía que este era un juego peligroso. Antes de que Thompson pudiera hacer su siguiente movimiento, Jamal habló, su voz firme pero llena de un desafío. Tranquilo, ¿por qué estás haciendo esto? Solo porque no nos inclinamos ante ti. ¿Crees que eso te hace fuerte? Los ojos de Thompson se fijaron en Jamal, su rostro se oscureció. Cuida tu boca, niño. No
¿Sabes con quién te estás metiendo? Jamal sintió una oleada de coraje alimentada por el miedo y la ira que había estado reprimiendo. Se encontró con la mirada de Thompson inquebrantable. Sé exactamente quién me estoy metiendo, con alguien que piensa que una placa le da derecho a tratar a la gente como basura, pero esa placa no te hace mejor que nosotros. La cara de Thompson se retorció de rabia, sus nudillos se blanquearon alrededor del bastón, dio un paso adelante levantándolo más alto como si se preparara para atacar. Lea se tensó lista para intervenir, pero Jamal se mantuvo firme, su voz tranquila e inquebrantable. No te tenemos miedo, Jamal dijo, su voz clara y fuerte. Puedes intentar intimidarnos, pero no vamos a acobardarte, no puedes decidir quiénes somos. Thompson vaciló, tomado por sorpresa por el desafío de Jamal. Por un momento, parecía inseguro, como si las palabras de Jamal hubieran tocado una fibra sensible, pero la incertidumbre rápidamente se disolvió en ira. Levantó el bastón más alto, su expresión se oscureció mientras se preparaba para arremeter, pero justo cuando estaba a punto de atacar, una voz sonó detrás de ellos: «Oficial Thompson, ¿qué estás haciendo?». Los tres se giraron para ver a otro oficial acercándose a un hombre mayor alto con una expresión de mediodía. Sus ojos parpadearon con desaprobación mientras observaba la escena. Su mirada se detuvo en el bastón levantado de Thompson, y el miedo en los ojos de Jamal. Thompson se congeló, el bastón todavía levantado, su rostro enrojecido de ira y vergüenza. «Oficial Daniels», dijo su voz tensa, «solo estaba manejando una situación». Daniels levantó una ceja, su mirada se endureció. «Esto no parece manejar una situación, parece que estás a punto de agredir a un civil». El rostro de Thompson se puso rojo y bajó lentamente el bastón, su agarre se aflojó mientras trataba de recuperar la compostura. «Estaban siendo poco cooperativos», murmuró, evitando la mirada de Daniel. Daniels miró a Laya, y Jamal, notando sus expresiones tensas. La guaya se paró protectoramente frente a su hijo, se giró hacia Thompson, su expresión se llenó de desdén. «Apenas disimulado, poco cooperativo, o tal vez simplemente no se sometieron a tu acoso». El rostro de Thompson se sonrojó aún más, pero no respondió. Sabía que discutir con Daniels solo empeoraría las cosas. Murmuró algo en voz baja, su mirada bajó al suelo. Daniel miró a Lila y Jamal. «Les ofrece un asentir con respeto». «Lo siento por la forma en que te han tratado», dijo su tono sincero, «así no es como se supone que debemos proteger y servir». Los hombros de Lea se relajaron un poco, y le dio a Daniels un asentimiento a cambio. «Gracias, oficial». Daniels se volvió hacia Thompson, su voz dura: «Creo que es hora de que regreses a la estación, Thompson. Yo me encargaré de las cosas desde aquí». Thompson vaciló, su orgullo claramente herido, pero no discutió. Con una última mirada a Laya y Jamal, se dio la vuelta y se alejó, sus hombros encorvados por la frustración. Mientras Thompson desaparecía por la esquina, Daniels se volvió hacia Lila y Jamal. «¿Están bien los dos?». Lila asintió, aunque su voz era tranquila. «Estamos bien, gracias por intervenir». Daniel los estudió por un momento, su expresión pensativa. «Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Algunas personas no entienden lo que significa usar este uniforme». Suspiró con un dejo de arrepentimiento en sus ojos. «Si quieres presentar un informe, puedo ayudarte con eso». Lea miró a Jamal y luego a Daniels. «Gracias, lo consideraremos». Daniels asintió con la cabeza, su respeto evidente. «Cuídense, y sepan que no todos somos como él». Con eso se dio la vuelta y se alejó, dejando a Lila y Jamal de pie juntos en la luz que se desvanecía mientras la tensión finalmente se aliviaba. Jamal miró a su madre, sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y enojo persistente. Lea puso una mano en su hombro dándole una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Lo hiciste bien, Jamal, mostraste fuerza hoy». «Fuerza real». Jamal asintió, sintiendo el peso de la experiencia instalándose. Sabía que este no era el final, que enfrentarían desafíos como este nuevamente, pero también sabía que con su madre a su lado siempre tendría la fuerza para mantenerse erguido sin importar qué. Mientras el oficial Daniels desaparecía por la calle, Lea sintió una ola de alivio invadirla. El encuentro había terminado, al menos por ahora, y habían salido de él con su dignidad intacta, pero a pesar de la resolución no podía deshacerse de la sensación de inquietud que permanecía en su pecho. Miró a Jamal, que estaba de pie junto a ella, su rostro era una mezcla de orgullo y enojo residual. Había mostrado coraje más allá de sus años, pero ella podía mirar que la experiencia había dejado su marca en él. «Vamos a casa, cariño», dijo suavemente, su voz tenía una calidez que esperaba que aliviara algo de la tensión en su mente. Comenzaron a caminar, sus pasos firmes y tranquilos a medida que la noche se profundizaba. A su alrededor, el vecindario comenzaba a calmarse, con solo unas pocas personas en las calles y el suave resplandor de las luces de la calle proyectando sombras largas, pero justo cuando estaban doblando la siguiente esquina, el corazón de Lila dio un vuelco. Un sonido familiar cortó el silencio. El motor retumbante de un coche de policía que se acercaba lentamente detrás de ellos. Miró por encima del hombro. Su estómago se apretó cuando vio el coche patrulla de Thompson al ralentí a solo unos metros de distancia. Su rostro apenas era visible a través del parabrisas mirándolos. El pulso de Lea se aceleró. Sabía que esto no era una coincidencia. Thompson no estaba de paso. Los había seguido y por su apariencia no había terminado. El rostro del oficial estaba ensombrecido en la luz tenue, pero podía sentir la rabia latente en la forma en que agarraba el volante.
Sus nudillos estaban blancos por la tensión. Mamá Jamal susurró al ver el auto, su voz tenía una mezcla de miedo y desafío. ¿Por qué sigue aquí? Leila se obligó a mantener la calma colocando una mano gentil en su hombro. Quédate cerca de mí, Jamal. Sigue caminando. Continuaron por la acera tratando de ignorar la presencia inminente del auto detrás de ellos, pero en unos momentos el auto aceleró poniéndose frente a ellos y bloqueando su camino. Thompson dio un paso adelante, su expresión dura e inflexible, y por un momento la mente de Lila corrió con posibilidades. Ella sabía que él no los dejaría ir tan fácilmente, no después de ser llamado. Frente a su compañero oficial, esto no se trataba de la ley, se trataba de su orgullo y su necesidad de afirmar el dominio. Thompson se acercó a ellos, sus ojos rígidos, pose entrecerrados con furia. Él ni siquiera estaba tratando de ocultar su desdén, más pensó que podría simplemente alejarte. ¿Lo hiciste? Se burló, su voz baja y venenosa. Lila tomó una respiración tranquilizadora, sus ojos fijos en su oficial. Thompson, cumplimos con todo lo que pediste. El oficial Daniels dejó en claro que éramos libres de irnos. Por favor, hazte a un lado y déjanos pasar. Los labios de Thompson se torcieron en una sonrisa. Oh, ¿crees que eres tan inteligente? No corres hacia Daniels, así haciendo una escena, pero déjame decirte algo, no necesito el permiso de Daniel para hacer mi trabajo. Tú y tu pequeño bocazas no irán a ninguna parte hasta que yo lo diga. Jamal apretó los puños a sus costados, la tensión irradiaba a través de su cuerpo. Quería gritar para decirle a Thompson que los dejara en paz, pero recordó las advertencias matutinas de su madre, sus constantes recordatorios sobre mantener el control. En lugar de eso, respiró profundamente, obligándose a concentrarse en su presencia constante a su lado. Lea mantuvo su voz tranquila, aunque podía sentir su propia ira aumentando. No hemos hecho nada malo, oficial, estás sobrepasando tu autoridad, esto es acoso. Los ojos de Thompson brillaron con una luz peligrosa, y dio un paso más cerca, su voz bajando a un gruñido bajo. ¿Acoso? ¿Crees que esto es acoso, señora? Tú no había visto nada todavía. Sin previo aviso, Thompson extendió la mano y agarró el brazo de Laya, su agarre fuerte y lastimando el corazón de Jamal, se aceleró mientras veía a su madre tropezar levemente, su rostro se tensó de dolor, dio un paso adelante incapaz de contenerse más. Déjala ir, ve. Thompson se volvió hacia Jamal, su expresión retorcida con malicia. ¿Tienes algo que decir, niño? Sigue adelante, alegrame el día. Lea miró a su hijo, una súplica silenciosa en sus ojos, instándolo a mantener la calma, pero Jamal no pudo soportarlo más, su voz tembló con ira, apenas contenida. Estás abusando de tu poder, no te tenemos miedo. El agarre de Thompson en el brazo de Laya se apretó, y sonrió, sus ojos llenos de desprecio. ¿O no tienes miedo? Tal vez deberías tenerlo. Jamal sintió una oleada de furia, y sin pensar, dio un paso adelante. Parándose a centímetros de Thompson, se encontró con la mirada del oficial, su voz inquebrantable. Puedes intentar asustarnos a todos quieres, pero no funcionará. Eres tú el que tiene miedo, tienes miedo de la gente que no se inclina ante ti. El rostro de Thompson retorció, sus controles resbalándose mientras miraba al adolescente gigante frente a él. En un movimiento rápido soltó a Lila y volvió toda su atención a Jamal, que se cernía sobre él con una mirada de pura rabia. Está bien, chico duro, se burló. Veamos qué tan valiente eres. Antes de que Jamal pudiera reaccionar, Thompson lo agarró por el frente de su camisa tirándolo hacia adelante. Leila Jade, o con acento agudo, extendiendo la mano instintivamente, pero Thompson la bloqueó usando su cuerpo para protegerla de su hijo lo suficiente. La voz de Lea se quebró con un raro borde de desesperación mientras trataba de alcanzar a Jamal. Lo dejó ir Thompson, pero Thompson la ignoró, su enfoque únicamente en Jamal, su voz un gruñido bajo. ¿Crees que eres un hombre? ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? Su agarre se apretó y Jamal luchó, su pecho apretándose mientras trataba de liberarse. La mente de Jamal corrió, cada lección que su madre le había enseñado sobre el autocontrol, sobre mantener la calma, se sentía como un recuerdo lejano. Estaba cara a cara con un hombre que quería humillarlo para hacerlo sentir pequeño y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría resistirlo. Déjalo ir. La voz de la oficial Lila estaba llena de una resolución de acero, sus ojos ardían con una mezcla de miedo y furia. Dio un paso adelante, su mirada fija en Thompson. Te lo advierto, si no dejas ir a mi hijo, te arrepentirás. Thompson se rió con un sonido áspero y burlón. ¿Me estás advirtiendo? Miró a Jamal, su rostro a centímetros de los chicos. Parece que tu mamá no te enseñó a respetar la autoridad. Tal vez te enseñe una lección. Ella no pudo. La respiración de Jamal se aceleró mientras le devolvía la mirada, negándose a romper el contacto visual. Sintió la fuerza de la enseñanza de su madre surgir dentro de él, un recordatorio de que no tenía que ceder ante el miedo. Él mismo, su voz tranquila, pero llena de desafío. Mi mamá me enseñó a no dejar que matones como tú me empujen. El rostro de Thompson se oscureció y levantó el puño, sus nudillos apretados. Lila avanzó, pero antes de que pudiera intervenir, una voz sonó detrás de ellos. Eso es suficiente, Thompson, aléjate de ellos. Thompson se congeló, sus puños todavía estaban levantados, se giró lentamente, sus ojos se entrecerraron cuando reconoció la voz. Era el oficial Daniels parado a unos metros de distancia, su expresión y mezcla de enojo e incredulidad claramente había presenciado lo suficiente para entender lo que estaba sucediendo, y no estaba contento. Daniels caminó hacia adelante, su mirada fija en Thompson. Te dije que regresaras a la estación. ¿Qué crees que estás haciendo?
La mandíbula de Thompson se tensó pero lentamente soltó a Jamal empujándolo hacia atrás con brusquedad. Jamal tropezó agarrándose justo a tiempo para evitar caer, miró hacia arriba, encontrándose con la mirada aliviada de su madre antes de volverse hacia Daniels. Daniels se interpuso entre Thompson y la familia, su voz fría: esto se acabó, Thompson, terminaste aquí, regresa a la estación antes de que empeores las cosas para ti. Thompson lo fulminó con la mirada, su orgullo herido y su rabia apenas contenida se estaban resistiendo. Escupió: solo estaba haciendo mi trabajo. Daniel negó con la cabeza, su voz llena de furia: tranquila, tu trabajo no incluye aterrorizar a gente inocente, te dije que los dejaras en paz, pero no pudiste dejarlo ir. ¿Podrías? Dio un paso más cerca, su voz bajando a un susurro peligroso: ¿eres tú quien está fuera de control aquí, Thompson? Y si no te alejas ahora, me aseguraré de que te arrepientas por un momento. Thompson parecía que iba a discutir, pero la mirada en los ojos de Daniel le advirtió que había ido demasiado lejos, con una última mirada venenosa a Laia y Jamal. Se dio la vuelta y regresó a su coche patrulla, cerrando la puerta detrás de él. El motor rugió y con un chirrido de neumáticos aceleró hacia la noche. Su ira lo seguía como una nube oscura mientras el coche desaparecía por la calle. Daniel se volvió hacia Lila y Jamal, su expresión se suavizó. ¿Están bien los dos? Leila asintió con la cabeza, su voz un poco temblorosa pero llena de gratitud. Sí, oficial Daniel, gracias. No sé qué habría pasado si no hubieras aparecido. Daniel negó con la cabeza, una mirada de arrepentimiento brilló en sus ojos. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, Thompson, no es apto para llevar la placa. Presentaré un informe sobre esto, no se saldrá con la suya. Jamal miró a Daniel, su voz sonó, lleno de una mezcla de alivio y frustración: ¿por qué se le permite ser policía si actúa así? No está bien. Daniel suspiró, su rostro se ensombreció con una tristeza que venía de años de ver a hombres como Thompson abusar de su autoridad. A veces el sistema nos falla, admitió, su voz era pesada, pero eso no significa que nos rindamos. Las personas como Thompson prosperan con el miedo y el poder, pero no son invencibles, podemos responsabilizarlos paso a paso. Leila colocó una mano sobre el hombro de Jamal, apretándolo suavemente mientras miraba a Daniels. Gracias, oficial, definitivamente también presentaremos un informe, es hora de que las personas como él enfrenten las consecuencias. Daniels asintió con la cabeza, con una chispa de respeto en sus ojos mientras la miraba a ella y a su hijo. Ustedes también son más fuertes que la mayoría de las personas, sé que se necesita coraje para enfrentarse a alguien como él, y lo hicieron con dignidad. Jamal sintió una oleada de orgullo ante las palabras de Daniel, el peso de la terrible experiencia comenzaba a levantarse ligeramente, miró a su madre, quien le dio una pequeña sonrisa alentadora. Habían enfrentado una tormenta juntos, y a pesar del miedo habían salido de esto más fuertes. Cuando se dieron la vuelta para irse, Daniel gritó suavemente: cuídense, y recuerden que hay gente ahí fuera que está de su lado. Lea y Jamal asintieron intercambiando una mirada de agradecimiento. Antes de alejarse, dejando la oscuridad del encuentro detrás de ellos, el camino por delante se sentía más ligero, sus lazos más fuertes, y mientras se adentraban en la noche sabían que enfrentarían lo que viniera después con resiliencia y unidad inquebrantable. Leila y Jamal continuaron por la calle, alejándose de la tensión que el oficial Thompson había dejado a su paso. La noche estaba tranquila, pero la intensidad del encuentro aún persistía, como si el aire mismo retuviera el conflicto. Caminaron en silencio por un tiempo, ambos procesando lo que acababa de suceder. El alivio de finalmente estar libres del acoso de Thompson fue atenuado por la ira persistente y la frustración de saber que a pesar de todo oficiales como él continuaban abusando de su poder. Jamal no podía deshacerse de la mezcla de miedo y desafío que se sintió en el agarre de Thompson. Siempre había entendido que ser negro en Estados Unidos conllevaba riesgos de que lo juzgaran y atacaran de maneras que otros no lo eran, pero esta era la primera vez que lo experimentaba tan directamente, tan visceralmente. Se sentía mayor de alguna manera, como si una parte de su inocencia hubiera sido despojada por la experiencia. Miró a su madre y notó la fortaleza silenciosa en su expresión, una resolución que se negaba a romperse. Ella había enfrentado todo esto antes de que él pudiera decirlo, y esa comprensión le trajo una extraña sensación de consuelo y tristeza. De repente, casi estaban en casa cuando Jamal finalmente rompió el silencio. Mamá, ¿cómo te mantienes tan fuerte? Quiero decir, ¿cómo sigues adelante incluso cuando personas como él intentan derribarte? Lila miró a su hijo, su expresión se suavizó mientras colocaba una mano gentil sobre su hombro. Jamal, no es fácil, hay días en los que se siente abrumador, como si el mundo estuviera demasiado lleno de odio y prejuicio para cambiar alguna vez, pero si cedemos a ese sentimiento, si dejamos que personas como Thompson nos hagan sentir pequeños o indefensos, entonces ellos ganaron fuerza. No significa que no sintamos miedo o ira, significa que no dejamos que esos sentimientos nos definan. Jamal absorbió sus palabras asintiendo lentamente, pero antes de que pudiera responder, el bajo estruendo del
Motor de un coche los interrumpió. El corazón de Lila se hundió cuando reconoció el sonido. El coche patrulla de Thompson se arrastraba detrás de ellos. Una vez más sus faros arrojaban un brillo inquietante sobre el pavimento. Intercambió una mirada preocupada con Jamal, su mente acelerada. ¿Cómo podía estar pasando esto? Después de todo, Thompson seguía yendo tras ellos. El rostro de Thompson apenas era visible en la oscuridad, pero Laia podía ver el contorno de su forma detrás del volante. Su figura rígida por la ira detuvo el coche a solo unos metros de distancia, y luego salió cerrando la puerta de golpe con suficiente fuerza para hacer eco en la calle vacía. Había algo desquiciado en sus movimientos, ahora una furia apenas contenida que envió un escalofrío por la columna de Lela. Esto ya no se trataba solo de autoridad, esto era personal. No creía que hubiera terminado contigo, ¿verdad? La voz de Thompson cortó la quietud goteando veneno. Dio un paso adelante, sus ojos fijos en Lea y Jamal, y en ese momento Lea se dio cuenta de que no tenía intención de dejarlos ir sin un último intento de afirmar su poder. Lila levantó las manos ligeramente tratando de proyectar calma incluso cuando su corazón latía con fuerza en su pecho. Oficial Thompson, hemos hecho todo lo que nos pidió, solo queremos ir a casa, por favor, déjenos solos. Thompson se burló dando otro paso más cerca. Déjenos solo. Después de la falta de respeto que me mostró, después de que me hizo quedar como un tonto frente a mis colegas, su voz se hizo más fuerte, más intensa a medida que su ira se desbordaba. Gente como tú, piensas que eres intocable, crees que puedes caminar desafiando a la autoridad, respondiendo, actuando como si fueras el dueño del lugar, pero te mostraré lo equivocado que estás. Jamal sintió que su cuerpo se tensaba cuando Thompson se acercó, sus puños apretados a sus costados. Cada instinto le decía que protegiera a su madre, que se enfrentara a este hombre que los había empujado tan lejos, pero recordó las palabras de su madre, su lección sobre el control, y tomó una respiración tranquilizadora obligándose a mantenerse firme. La voz de Lea era tranquila pero resuelta. No nos asustas, oficial Thompson, no hemos hecho nada malo y ninguna cantidad de intimidación cambiará eso. La cara de Thompson se retorció en un gruñido. ¿Crees que eres muy valiente, no? Dio otro paso, su mano se desplazó hacia su bastón. Veamos qué tan valiente eres cuando no hay nadie más cerca para protegerte. En ese momento, Jamal pudo sentir la mano de su madre en su hombro, una presencia estabilizadora que lo llenó de una sensación de calma incluso frente a la creciente ira de Thompson, pero el miedo en los ojos de su madre la traicionó y Jamal sabía que tenían que actuar con cuidado. Este hombre era impredecible y no tenían forma de saber hasta dónde llegaría para afirmar su control. Lea dio un paso adelante, su mirada se fijó en Thompson. Esto ha ido demasiado lejos, solo estás empeorando las cosas para ti. Thompson se rió con un sonido áspero y burlón que resonó en Down the Empty Street. Peor para mí, señora, no lo entiendes, ¿verdad? Eres la indicada. ¿Quién está en el lugar equivocado en el momento equivocado? A nadie le importa lo que le pase a gente como tú, pero antes de que pudiera hacer otro movimiento, una voz repentina sonó desde la calle, oficial Thompson. Todos se giraron para ver a un pequeño grupo de personas que se acercaban desde el otro extremo de la cuadra. Fueron los vecinos, varios hombres y mujeres que habían visto el auto de Thompson y habían venido a investigar. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Sr. Lewis, era una figura respetada en la comunidad, caminaba con paso lento y decidido, su rostro estaba marcado por la preocupación mientras observaba la escena. El rostro de Thompson palideció levemente, su postura se endureció cuando se dio cuenta de que ya no estaban solos. El grupo se acercó. Su presencia era un recordatorio silencioso pero poderoso de que Laia y Jamal no estaban aislados, que eran parte de una comunidad que no se quedaría de brazos cruzados y dejaría que este abuso quedara sin respuesta. El señor Lewis habló de nuevo, su voz firme. ¿Qué está pasando aquí? Oficial Thompson, ¿hay alguna razón por la que estás acosando a Lila y a su hijo en mitad de la noche? La mueca de desprecio de Thompson vaciló pero rápidamente se recuperó intentando proyectar autoridad. Esto es asunto de la policía, señor Lewis. Le sugiero que usted y sus amigos sigan moviéndose, pero el señor Lewis no se movió, cruzó los brazos, su mirada inflexible. Me parece acoso, y creo que mucha gente aquí estaría de acuerdo. A su alrededor los vecinos murmuraron de acuerdo, sus rostros se pusieron en expresiones de tranquilo desafío. Thompson miró a su alrededor, su frustración aumentaba cuando se dio cuenta de que lo superaban en número. El poder que había ejercido tan despiadadamente momentos antes se estaba escapando, reemplazado por una creciente sensación de vulnerabilidad. Su mano cayó de su bastón. Su postura se encogió mientras se enfrentaba al muro inquebrantable de solidaridad comunitaria. Lea sintió una oleada de alivio cuando miró a los rostros de sus vecinos, cada uno de pie como un testimonio silencioso de la fuerza y la unidad de su comunidad. Se agachó y apretó la mano de Jamal, un pequeño gesto de tranquilidad de que no estaban solos. Uno de los otros vecinos, una mujer llamada señora Harris, dio un paso adelante, su voz llena de ira silenciosa. Todos hemos visto cómo has tratado a Lila y Jamal, oficial, esta noche, no tiene derecho a actuar de esta manera. La cara de Thompson se sonrojó de ira y humillación. Su mirada se dispersó entre los vecinos y Laia.
Abrió la boca como para responder, pero no salieron palabras. La autoridad a la que se había aferrado tan desesperadamente se había evaporado dejándolo expuesto e impotente. Finalmente, dio un paso atrás, sus hombros se hundieron en la derrota. Bien, murmuró apenas audible. Hazlo a tu manera. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto. El peso de su fracaso era evidente en cada paso. El grupo observó en silencio mientras se subía al asiento del conductor y aceleraba. Su ira se arrastraba detrás de él como una nube oscura mientras el sonido del auto se desvanecía en la distancia. Lila se volvió hacia sus vecinos. Su corazón se llenó de gratitud. Gracias a todos. No sé qué habría pasado si no hubieran venido. El señor Lewis negó con la cabeza. Su expresión era cálida pero firme. No hay necesidad de agradecernos. Lea, cuidamos de los nuestros y de personas como él no tienen lugar aquí. Jamal miró a su alrededor. Su rostro tenía una mezcla de alivio y asombro al absorber la fuerza de la comunidad. Alrededor de él por primera vez realmente entendió lo que su madre le había estado enseñando sobre resiliencia y unidad. No se trataba solo de enfrentar desafíos, solo se trataba de saber cuándo apoyarse en otros para encontrar fuerza en las personas que estaban a tu lado. La señora Harris colocó una mano suave sobre el hombro de Jamal, su voz se llenó de calidez. Fuiste valiente esta noche, jovencito, tu madre te dijo bien. Jamal sonrió, su corazón se hinchó de orgullo. Miró a su madre, una nueva comprensión en sus ojos. Se habían enfrentado a una fuerza mucho más grande que ellos, y lo habían hecho con dignidad y gracia, y al final no solo habían sobrevivido, habían triunfado. Mientras caminaban a casa rodeados de la presencia protectora de sus vecinos, Lila sabía que esta noche había sido un punto de inflexión no solo para ella y Jamal, sino para toda la comunidad. Se habían enfrentado al miedo y la intimidación negándose a ser silenciados u oprimidos y... Mientras la noche se asentaba a su alrededor, Lea sintió una renovada sensación de esperanza. Sabía que habría más desafíos por delante, más encuentros con personas como Thompson, que buscaban socavar su dignidad, pero esta noche le había demostrado que no estaban solos, que juntos podían enfrentar cualquier cosa y salir más fuertes del otro lado. Cuando Lea y Jamal finalmente llegaron a los escalones de entrada de su casa, sintieron que se les quitaba un peso de los hombros. La noche había sido larga, tensa y profundamente inquietante, pero la habían superado con su dignidad intacta. Lila abrió la puerta y entraron. La calidez familiar de su sala de estar los envolvió como un abrazo reconfortante. Jamal se dejó caer en el sofá y exhaló una respiración profunda mientras se hundía en los cojines, sus ojos todavía muy abiertos por la adrenalina que lo había llevado a través de la noche. Lea se sentó a su lado colocando una mano suave en su espalda, podía ver el cansancio en sus ojos, la forma en que sus hombros se hundían, y sabía que esta noche dejaría una marca en ambos, pero también había un orgullo silencioso en su expresión, una fuerza recién descubierta que no había visto antes. Jamal se había enfrentado al miedo, la injusticia en los ojos, y se negó a dar marcha atrás. Por un momento se sentaron en silencio. Los acontecimientos de la tarde se asentaron a su alrededor como una densa niebla. La mente de Lila volvió a la confrontación, a la mirada en los ojos del oficial Thompson, la malicia y la ira que habían alimentado cada uno de sus movimientos. Se estremeció ligeramente al saber que había otros como él ahí fuera, gente que veía sus vidas como prescindibles, indignas de respeto o compasión, pero luego pensó en sus vecinos del señor Lewis y la señora Harris y los demás que habían dado un paso adelante para apoyarlos. Su presencia había sido un recordatorio del poder de la comunidad, de la fuerza que viene de la unidad y la solidaridad. No estaban solos mientras tuvieran personas dispuestas a hablar para defenderlos en momentos de necesidad. Ese pensamiento la llenó de una sensación de esperanza, la creencia de que incluso frente al odio todavía había bondad, todavía una razón para seguir luchando. Jamal rompió el silencio, su voz suave pero firme. Mamá, ¿crees? ¿Crees que volverá? La gente como él no se rinde, ¿verdad? Lila miró a su hijo con el corazón destrozado por la pregunta. Era tan joven y sin embargo, ya había visto el lado oscuro del mundo, ya entendía los riesgos que enfrentaban simplemente por existir como lo hacían. Puso una mano reconfortante en su hombro apretando suavemente. No lo sé, Jamal, pero sí sé esto. Esta noche fuiste más fuerte que el miedo. No dejaste que te rompiera y eso es algo que nadie puede quitarte. Jamal asintió con la cabeza, su rostro contemplativo. Es solo que parece que no importa lo que hagamos, siempre habrá alguien como él, alguien que piensa que puede tratarnos como si no importáramos. La mirada de Lea se suavizó y lo abrazó. Su voz era suave mientras hablaba. Tal vez lo habrá, Jamal, pero es por eso que seguimos luchando. ¿Por qué nos mantenemos juntos? Porque cada vez que nos negamos a dar marcha atrás, cada vez que elegimos mantener la cabeza en alto, les mostramos que no tenemos miedo, y eso es algo que no pueden controlar. Jamal se inclinó hacia su abrazo, sintiendo el consuelo de sus palabras asentarse profundamente dentro de él. Ahora entendía de una manera que no había entendido antes. Lo que su madre le había estado enseñando todo el tiempo. Esto no se trataba solo de un caballero, un oficial o incluso una comunidad.
Se trataba de una vida de resiliencia, de elegir el coraje sobre el miedo, de creer en el valor de su propia vida, incluso cuando otros intentaron disminuirlo. Mientras estaban sentados juntos, una fortaleza silenciosa se instaló entre ellos, un vínculo que solo se había vuelto más fuerte a través de las pruebas de la noche. Leila sabía que esta experiencia formaría a Jamal, profundizaría su comprensión del mundo y su lugar en él, y aunque deseaba que no tuviera que aprender estas lecciones tan joven, también sabía que estaba preparado, que tenía la sabiduría, la fuerza y la compasión para enfrentar lo que viniera después. En los días que siguieron, la noticia del incidente se extendió por toda la comunidad. Los vecinos vinieron a ver a Leila y Jamal, ofreciendo palabras de apoyo y solidaridad. El señor y la señora Harris lo visitaban a menudo. Su presencia era un consuelo, un recordatorio de los aliados que tenían en su esquina. Juntos compartieron historias de sus propios encuentros con los prejuicios, de la resistencia silenciosa que practicaban cada día, simplemente viviendo sus vidas con dignidad y orgullo. La comunidad comenzó a organizarse, impulsada por un deseo compartido de asegurarse de que nadie más se enfrentara a lo que Leah y Jamal habían soportado. Celebraron reuniones para discutir formas de lograr un cambio, para responsabilizar a oficiales como Thompson por sus acciones. Se habló de presentar quejas formales, de acercarse a los funcionarios locales, de exigir una mayor supervisión y responsabilidad, y, a través de todo, Leila y Jamal estaban en el centro de su historia, un grito de guerra por la justicia y la reforma. Jamal se encontró creciendo a través de la experiencia, su voz ganó fuerza y confianza mientras hablaba en las reuniones, compartió su perspectiva e inspiró a otros a unirse a la lucha. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que incluso los más jóvenes entre ellos tenían el poder de enfrentarse a la injusticia, y con cada día que pasaba sentía el orgullo y el apoyo de su madre. Su creencia inquebrantable en su fuerza. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el porche delantero, Lila se volvió hacia él, sus ojos se llenaron de calidez. ¿Sabes, Jamal? Siempre supe que tenías esta fuerza en ti, pero al verte crecer y convertirte en un líder, no puedo decirte lo orgulloso que estoy. Jamal sonrió con una confianza tranquila en su expresión. Lo aprendí todo de mí, mamá, me enseñaste a ser fuerte, a defender lo que es correcto. La mirada de Leila se suavizó y tomó su mano apretándola suavemente. Y has llevado esas lecciones más lejos de lo que jamás podría haber imaginado. Ahora eres parte de algo más grande, algo que hará la diferencia para todos nosotros. Jamal asintió, sintiendo el peso de sus palabras, la responsabilidad que venía con ellas. Sabía que este viaje apenas comenzaba, que todavía había mucho trabajo por hacer, pero estaba listo y estaba dispuesto. Juntos, él y su madre continuarían enfrentándose a las fuerzas que intentaban retenerlos, sus espíritus inquebrantables, su coraje inquebrantable. En la tranquilidad de esa noche, cuando las estrellas comenzaron a titilar en lo alto, Leila y Jamal se sentaron juntos, la fuerza de su vínculo, un faro de esperanza en un mundo que a menudo parecía oscuro e inquebrantable. Sabían que habría más desafíos, más pruebas que pondrían a prueba su resolución, pero también sabían que mientras se tuvieran el uno al otro y a la comunidad que los había apoyado, lo enfrentarían todo con coraje y dignidad. Y así, con las lecciones del pasado firmemente en sus corazones y el apoyo de sus vecinos a su lado, miran al futuro con un renovado sentido de propósito. Para Lila, para Jamal y para todos los que habían sido tocados por su historia, esto fue más que un final, fue un comienzo, una promesa de que continuarían luchando por la justicia, por el respeto y por el derecho a vivir sus vidas sin miedo.